Es precisamente eso, o sea, comiendo, que sostenemos nuestro cuerpo, ¿verdad?, con todos los químicos necesarios a fin de que nuestro cuerpo pues pueda funcionar. ¿Qué le sucede a una persona cuando ésta deja un buen tiempo sin comer o no se está alimentando adecuadamente? Es obvio que se debilita y no logra la fuerza, la habilidad suficiente para hacer frente pues a las actividades que se requieren. El día domingo vimos lo que era pues la esperanza, ya vamos a tocarlo. Pero decir, hermanos, que la esperanza, así como nuestro cuerpo requiere de alimento, requiere de nutrientes y de cuantas cosas, pues también la esperanza lo necesita. ¿Cómo alimentar la esperanza? ¿Cómo mantenernos fuertes, hermanos, en esa expectativa plena de confianza en el Señor? De que todo lo que hemos creído de parte de Él, pues un día lo vamos a estar recibiendo. Necesitamos mantenerlo activo, necesitamos mantener ese cuerpo, ¿verdad?, de la esperanza sólido, de manera, hermanos, que no nos debilitemos, sino todo lo contrario, nos mantengamos siempre fuertes en el Señor. La esperanza, decíamos, que es ese ánimo interno que aparece en las personas, y en este caso vamos a hablar en los creyentes, en alimento de la confianza, de la certeza o seguridad de la ocurrencia de aquello que se espera o de aquello que deseamos. Hay muchas cosas, decíamos el día domingo, que las anhelamos, que las deseamos. Decíamos que la vida de las personas es un ir y venir de esperanzas, de deseos. Y de alguna manera, hermanos, es en medio de ese ir y venir de esperanzas que nos sostenemos en la vida. Algunos estamos esperando a lo mejor capacitarnos aún más, mejorar nuestro negocio, mejorar nuestra vocación profesional. Y de esa manera, hermanos, cada uno tenemos anhelos, tenemos deseos, pero todos estamos esperando algo distinto, algo diferente. Podríamos decir que la esperanza en el cristiano es ese termómetro que mide su grado de confianza o seguridad en las promesas que tenemos del Señor o en el fiel cumplimiento de su palabra. Amén. Casi siempre nosotros usamos la expresión primero Dios, ¿verdad? Primero Dios se cumpla, primero Dios logre, primero Dios alcance. Y de esa manera estamos dejando ver que tenemos una esperanza. Y una esperanza, hermanos, puesta de hecho en el Señor. Si recordamos el versículo del día domingo, donde el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la esperanza, yo voy a suplicarles que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 24. Dice la palabra: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, dice, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces la primera prédica se trató de ello. La esperanza, dice, no es visible, sino que la esperanza es invisible. Cuando a lo mejor deseamos algún día algo específico. Alguna vez quizás usted soñó el estar recibiendo la escritura de su casa. Y usted pasó buen tiempo pagando y usted decía: un día esa casa va a ser mía. Entre tanto esperaba,
estaba bajo la dimensión de la confianza, de la esperanza. Pero cuando usted recibió el contrato de su casa, entonces eso dejó de ser una esperanza y se volvió en un deseo cumplido, ¿verdad? Entonces, lo que se ve, dice, ¿a qué esperar? Si ya está. Eso no es esperanza. Pero lo que no vemos, si no esperamos suceda, esperamos lo alcanzamos, esperamos tenerlo, entonces dice, eso es esperanza. Amén. Entonces hay muchas cosas, repito, deseándolas, ¿verdad? En el corazón. Los padres dejamos, cuando nuestros hijos tengan sus buenos empleos, cuando nuestros hijos alcancen, cuando nuestros hijos logren. ¿Cuántas cosas, repito, hay en el corazón deseándolas que sucedan? Entonces, entre tanto no las vemos, hay una esperanza. Pero cuando ya se realiza, se vuelve una realidad, entonces eso es un deseo cumplido. Amén. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Decíamos que la esperanza no es visible, sino invisible. Porque en el caso, hermanos, del cristiano, la esperanza trata de todas aquellas promesas que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Tenemos esperanza, hermanos, en relación a la vida eterna. Tenemos esperanza en relación a la resurrección de entre los muertos, eso dice la palabra. Tenemos esperanza de un lugar que el Señor ha preparado para nosotros. El Señor lo dijo. Voy pues, dijo, a preparar lugar para vosotros. Y Él narra y dice y nos emociona en cuanto a que tiene un lugar para nosotros. Entonces son eventos que aún no ocurren, pero que los cristianos tenemos la certeza, la seguridad que son promesas verdaderas, cuya ocurrencia, hermanos, es inevitable. Y de acá que dice Pablo que en esperanza hemos sido salvos. Entonces la esperanza juega un papel bien importante, hermanos, en la vida de todo cristiano, en la vida de todo creyente. Ahora, entender que ese buen ánimo, que esa certeza, que esa seguridad que los cristianos debemos mantener en el tiempo cuando se trata de ver cumplida la palabra del Señor, o cuando se trata de mantener en pie nuestra esperanza, entender que necesita ser alimentada para que no se debilite. Pues la esperanza, al ser sostenida en el tiempo y ver que aquello que se desea ver cumplido de alguna manera no se concretiza, sino en momentos pareciera que es todo lo contrario, entonces dice que la esperanza de algunos se debilita, se derrumba. Hay algunos hermanos que se echan para atrás. ¿Cuántas personas hay en las iglesias, en las congregaciones, que hoy están firmes, pero mañana ya no se entusiasman por el evangelio? Y nosotros no podemos o no debemos ser de ese tipo de personas, sino todo lo contrario. Cuando estemos leyendo, hermanos, la palabra del Señor, debemos ilusionarnos. Debemos, hermanos, soñar en ese día cuando vamos a estar con el Señor, ¿verdad? En cumplimiento de todas las cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra. Nosotros debemos anhelarlas. Nosotros debemos soñar con todas esas cosas y esperarlas, ¿verdad? Como reales y como verdaderas. Amén. Eso debe de estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Debemos mantener
una buena expectativa, fíjese bien, de todo lo que Dios o lo que el Señor nos ha prometido. Ahora, ¿cómo alimentar la esperanza para que no se debilite? Este es el texto que nos trae del apóstol Pablo en esta noche. Romanos 15:4, quiero que vayamos. ¿Cómo alimentaría usted la esperanza? ¿Cómo alimentaría, hermanos, usted ese buen ánimo para no debilitarse, para no enfriarse, sino mantenerse activo todo el tiempo, toda la vida, en la fe en el Señor? Pablo lo va a decir, Pablo nos va a instruir de cómo alimentar la esperanza. Y dice en Romanos 15:4, oiga lo que dice Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Mire qué cosa más bonita. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, dice, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Tengamos esperanza. Mire, cada uno de los libros, hermanos, que tenemos en la palabra del Señor ha sido integrado con el objeto que cumpla un propósito, a fin de que su enseñanza nos ayude a entender el ámbito humano de la vida, pero que también nos ayude a entender el ámbito poderoso del Señor. Ambas cosas. ¿Cómo es la actitud del Señor en las diferentes formas de ser del hombre? Pero también aprendemos cómo es la actitud de los hombres en las diferentes facetas del Señor. Dice el apóstol Pablo que la enseñanza de las Escrituras será un alimento a nuestra esperanza, a fin de que por la paciencia, dice, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces eso es una manera de alimentarnos. ¿Cómo nos alimentamos? Pues, hermanos, nos alimentamos leyendo la palabra del Señor y aprendiendo de todo lo que se dice en la palabra. Por eso, hermanos, quiero dejar 3 consejos a cada uno de ustedes esta noche. Consejos que buscan, el primero, no desaprovechar la enseñanza que hay en la palabra, a fin de mantener nuestra esperanza activa o firme en el Señor. Entonces ya vimos que la esperanza, hermanos, se alimenta, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Qué debemos estar haciendo cada uno de nosotros para mantener activa nuestra esperanza y no enfriarnos y no debilitarnos, sino todo lo contrario, mantener esa fuerza todos los días que estamos siguiendo al Señor, que estamos confiando en su palabra, que estamos creyendo sus promesas, que estamos soñando, hermanos, con todo lo que Él nos ha escrito, planteado en su palabra? Ahí estamos. Entonces hay 3 cosas que para mí son importantes hacer con el objeto de que la esperanza en el Señor se mantenga fuerte en nosotros. Número 1, ya lo dijimos, haga de la lectura de la palabra del Señor un hábito, cuyo propósito sea el mantener activa la obra del Señor en la mente y corazón, de manera que su palabra alimente nuestra esperanza en nosotros. Entonces usted dice, mire, yo creo en el Señor, yo le creo a su palabra, pero ¿sabe qué? Pero no leo la Biblia. Entonces eso no puede ser. Eso no cuadra. ¿Por qué? Porque ya la palabra, hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo
Que si queremos alimentar la paciencia, la consolación, el ámbito, ¿verdad?, de todo lo que es la vida cristiana en nosotros, necesitamos estar leyendo la palabra del Señor. Porque dice que ella va a mantener activa nuestra esperanza en nosotros. Amén. Entonces, nuevamente repito, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? O a lo mejor usted se ha preguntado, mire, ¿y para qué están todos esos libros de la palabra del Señor allí? Y déjeme decirle que ni uno solo de ellos está por casualidad, sino que toda la palabra está cumpliendo un propósito, fíjese bien. Y eso nosotros debemos entenderlo o aprenderlo, porque necesitamos estar en contacto, mire, con la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor nos remonta a su creación, nos remonta y nos habla, hermanos, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, los grandes guerreros. Cuando nos remonta y nos habla del caminar del pueblo de Israel, cuando nos comenta de la vida de los profetas, cada vida, cada experiencia, déjeme decirle, es una ministración del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Es una administración. Es como que avivaran el fuego del Espíritu del Señor en nosotros, en un área específica que el Señor está trabajando. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en pruebas, en dificultades, y comenzamos a leer la palabra del Señor, como que comenzamos a identificarnos con todo lo que vivieron los profetas. Entonces usted dice, bueno, si el Señor, ¿verdad?, se ocupó de la vida de José, si el Señor se ocupó de la vida de Abraham, si el Señor se ocupó de la vida de David, si el Señor se ocupó de la vida de este y del otro, ¿cómo no se va a ocupar conmigo? Amén. Siempre estamos concluyendo, hermanos, cosas, verdades que nos ayudan. Por eso decimos que es toda una ministración al espíritu, al entendimiento de cosas, fíjese, de verdades que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Por eso no podemos dejar de leer la palabra del Señor, sino, hermanos, ser fieles. Y déjenme decirles que la lectura de la palabra es bien peleada. Es altamente peleada cuando usted decide, mire, yo voy a comenzar a leer la palabra, a leer la palabra todos los días. De repente ya no se está leyendo. Y uno necesita hacer un esfuerzo, pero grandísimo, para mantenerse conectado con ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sustento. La palabra de Dios alimenta. La palabra del Señor, dice, sirve para consuelo, sirve para paciencia, sirve para alimentar nuestra esperanza en el Señor. Yo quiero que lea el Salmo 119, 162. Y vea cómo era la experiencia del salmista. Me gusta este texto, no sabe cuánto, hoy que lo estaba leyendo, pero qué cosa más bonita. Dice el salmista en el Salmo 119, 162, dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos, como el que haya muchas riquezas. Mire, como el que haya muchas, dice, como el que haya muchos despojos o riquezas. Dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Amén.
Yo siempre les he contado que mi abuela, todos los días, a eso de las 3 o 4 de la tarde, había un patio un poco grandecito ahí donde vivíamos. Ella se sentaba cerca de unos árboles de guayaba, esa guayaba normal, y ahí le daban las 4, le daban las 5 leyendo la palabra, le daban las 6 de la tarde y leyendo la palabra. Era exagerado, pero ella no solamente la leía, sino la escudriñaba. Y decía, yo no sé de dónde le nacía eso, pero nosotros lo vimos todo el tiempo en ella. Y a mí me admiraba, fíjese. Siempre me admiró eso, que ella se ocupara mucho de su tiempo. Y ella leía, y igual pues cuando ella sacaba, se notaba que era alguien que leía la palabra del Señor. Déjenme decirle, hermanos, que cada uno de nosotros se nos debe de notar, fíjese bien, que leemos la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque somos lectores. Debemos ser lectores de la palabra del Señor todo el tiempo y toda, hermanos, la vida. Sí. O sea, no podemos decir, mire, aquel chuncherete que está allí por los salmos, ¿verdad? No podemos decir cosas semejantes, sino que tenemos que hablar de la palabra, repetir la palabra del Señor, hablar la palabra, cantar la palabra, estar en la palabra. ¿Por qué? Porque ella tiene vida. Fíjese lo que decía el salmista. Mire qué cosa más interesante. Me regocijo en tu palabra como el que haya, dice, muchos despojos, como el que haya muchas riquezas. Entonces, esa debe de ser nuestra experiencia. Y ya sabemos por qué. Porque hay consolación, hay paciencia, y nuestra esperanza está siendo alimentada con la palabra del Señor. Amén. Entonces eso sería. Luego también mire en el Salmo 119, 25. Oiga lo que dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Dice, vivifícame según tu palabra. Dame nuevas fuerzas según tu palabra. Amén. Yo podría recomendar a las personas en ese estado anímico que muchas veces todos tenemos, de la depresión, que cuando uno está en depresión, lo que tiene que hacer es comenzar a inyectarse buenos, hermanos, porciones de la palabra del Señor. Y déjeme decirle que la palabra del Señor, ante una depresión, ante un estado anímico, o sea, a lo mejor ya sin fuerzas, es capaz de levantarlo, ¿verdad? Por eso nosotros, de manera inteligente y de manera voluntaria, necesitamos buscar la palabra, hermanos, del Señor siempre. Fíjese, siempre leer la palabra, alimentarnos de ella. Entonces eso es una cosa importante. Quiero alimentar mi esperanza, entonces debo siempre estar leyendo la palabra del Señor. Y mire, y no dudemos, ni digamos, a lo mejor Dios me habla. No, es que ya me habla. Cuando ya le estoy leyendo, ya me está hablando. Inmediatamente, hermano, me conecto con la palabra. Dios ya me está hablando. El Señor ya se está comunicando conmigo. O sea, eso es así, porque esto es palabra de Dios, es palabra del Señor, y nosotros necesitamos estarla leyendo. Entonces es toda una administración al Espíritu. Hermanos, hay bendición. Comemos de la palabra, nos alimentamos de la palabra, y ahora estamos sumamente claros que parte del alimento a nuestra esperanza es comer de la palabra del Señor. Necesitamos hacerlo. Número 2, a manera de alimentar la esperanza,
busque no solo leer la palabra del Señor, sino el creerla, de manera que la lectura de la palabra vaya creando nuevos hábitos de vida en usted. Nuevos hábitos de vida. Dice, busque no solo leer la palabra del Señor, sino el creerla, de manera que la lectura de la palabra vaya creando nuevos hábitos de vida en usted. Eso es algo. O sea, hábitos tienen que ir cambiando. Maneras de pensar tienen que ir siendo distintos, tienen que ir siendo diferentes. En otras palabras, hermanos, creerlas es anhelarla, desearla. Decir en otras palabras, mire, me gusta eso de Jacob, cuando peleó con el ángel por una bendición. Me gusta. Si él peleó, entonces yo también voy a pelear. Yo también voy a luchar. Yo también le voy a arrancar al Señor la bendición. Amén. Entonces todo lo que leemos lo anhelamos. Todo lo que la palabra de Dios nos narra y nos cuenta de cuántos personajes siguiendo al Señor, caminando en el Señor. Entonces nosotros lo anhelamos. Nosotros, hermanos, lo deseamos para nuestra vida. Amén. Entonces dice, no solamente léala, sino créala y anhele todas esas cosas que lee para su vida, de manera que usted pueda, hermanos, practicarla. Y cuando la estamos practicando, lo que estamos haciendo es, óigase bien, alimentando nuestra esperanza. Amén. Hoy estamos acá precisamente eso. Cada vez que nos reunimos, alimentamos, hermanos, nuestra esperanza en el Señor. Y eso nos alegra. ¿Por qué? Porque sabemos que hay bendición, es comida para nosotros. Y como decía nuestro hermano Roberto, es un buen sorbete de pistacho, decía él, yo lo disfruto. Entonces nosotros disfrutamos, hermanos, la palabra del Señor, pero necesitamos aprender a anhelarla, a desearla para nosotros. ¿Sí? Hemos deseado, hemos anhelado hacer la palabra del Señor. Eso es algo que debemos siempre estarnos preguntando. Y número 3, hermanos, para alimentar la esperanza, es lo que ya hacemos. Mire, congréguese y sirva fielmente en la iglesia, pues dicho compromiso lo mantiene activo en la palabra y activo en la esperanza que tenemos en el Señor. Amén. Eso nos mantiene activos. Mire, directa o indirectamente, hermanos, el compromiso que nosotros adoptamos cuando estamos sirviendo al Señor, a nosotros nos ayuda, hermano. Nos ayuda, así como lo oye. Directa o indirectamente rendimos cuenta a los demás. Pero cuando usted se pierde de esa responsabilidad, los días transcurren uno igual que otro. Entonces dice usted, bueno, voy a la iglesia y como no tengo nada, fácilmente le gana la cama para quedarse o se lo gana otra cosa. Pero hermanos, cuando estamos comprometidos verdaderamente con el Señor y sabemos que un día vamos a encontrarnos con Él, y sabemos que sus promesas son fieles y son verdaderas, y que como cualquiera, o más bien como alguien diría, este paquete está lleno de bendiciones, lo menos que podemos de hacer es quedarnos sentados, hermanos, en una silla sin hacer absolutamente nada. No podemos llegar a hacer eso. Es demasiado grande.
lo que está preparado para cada uno de nosotros, como para no sacar de nuestra vida todo el potencial, hermanos, que andamos llevando cada uno de nosotros. Y repito, si usted quiere mantenerse pasivo, no se involucre, manténgase lejos, ¿verdad? Simule que sí, pero no. Pero no. Todo lo contrario. O sea, cuando alguien verdaderamente, tiene amor y tiene esperanza y sabe que un día va a estar frente al Señor, esa persona no puede dejar de comprometerse con Cristo. En algo tengo que servir, en algo tengo que hacer. No puedo estar únicamente viendo espectadores de cosas grandes que están sucediendo, ¿verdad? No se puede quedar así. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Oiga esto y luego le doy, o a lo mejor ahí está. Dice Hebreos: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, el hecho de congregarnos, y dice de estimularnos al amor y a las buenas costumbres, es parte de la práctica de esa esperanza. Amén. Entonces nos mantenemos activos, como quien dice, activos y vivos en el Señor. Siempre, hermanos, buscando hacer la palabra de Dios, siempre buscando servirle al Señor. En otras palabras, no podemos perder el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, hermanos, es demasiado viva, es demasiado fuerte. Un día vamos a estar frente al Señor, todos, cada uno de nosotros. Y hermano, qué rico va a ser hablar con el Señor de todas las cosas que en su nombre nosotros hicimos. Amén. Mire, que sea todo un desafío. Yo sé que el servicio para muchos representa grandes desafíos. Yo recuerdo una hermana que decía: mire, yo no me meto a trabajar porque cada vez que me meto a trabajar estoy en grandes líos, grandes problemas los que me vienen. Yo por eso, dice, mejor sentadito, pero no me involucro. Y hermano, yo le decía: pues eso es lo rico, hombre, meterse en líos, meterse en problemas. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición del Señor. Ahí está, hermano, precisamente el hecho de que vamos a desarrollar nuestra vida en el Señor implica que nos hemos metido en líos, hermano, en dificultades. Eso es lo bueno de todo esto, porque de todo aprendemos. De todo aprendemos. Entonces dice la palabra: mantengamos firme sin fluctuar la profesión, el llamado de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mire, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces la actitud del pueblo que tiene una esperanza puesta en el Señor no es una actitud pasiva, hermano, es una actitud activa.
claro de las promesas y claro de todo lo que el Señor ha prometido. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. La esperanza entonces se alimenta, sí, se alimenta. Se alimenta de la palabra, se alimenta en el servicio, en activar, se alimenta en congregarnos. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Mire, es algo rico. A mí me gusta. A mí me gusta congregarnos. Me toca estar aquí parado, pero a lo mejor si no me tocara yo estuviera ahí sentado. A mí me gusta. A mí mis abuelos, mi vida ha sido siempre esa. No ha sido otra cosa. Yo siempre he recordado, mi vida en tres cosas. Cuando estudiaba la iglesia y mi casa. Cuando ya no estudiaba, mi trabajo, la iglesia y la casa. Eso ha sido siempre mi vida. Y no hemos dejado de congregarnos. Y yo he visto cómo el Señor siempre ha abierto puertas, fíjese. Y mire, como estudiantes, incluso nosotros estábamos allá en San Salvador y varios nos habíamos ido de la iglesia. Pero era una cosa así como dicen, lindísima. Cómo el Señor nos buscaba en cualquier lado para congregarnos. Y yo recuerdo que cuando estábamos allá como pupilos en un sector de San Salvador, ahí nos reunimos todos los que éramos cristianos y íbamos a la iglesia. Ahí estábamos congregados y ahí estábamos abriendo células, fíjese. Ahí estábamos haciendo células. Estábamos lejos, pero estábamos activos. Cuando nos casamos, tuvimos que irnos para San Salvador. Dios tuvo el lugar exacto. El Señor nos congregó. Yo recuerdo que Evelyn nació y íbamos, ¿verdad? Nos montábamos al bus y ahí íbamos, hermanos, para la iglesia. Y digo esto porque bien raro, fíjese. Yo he visto en la generación nueva que cuando tienen hijos se desaparecen de las iglesias. Ya no se congregan. Y yo digo, pero qué raro. Qué raro, digo, cuando los bebés necesitan ser llevados a la escuela dominical. Los bebés necesitan ser llevados a la cuna. Que oigan los cantos, que oigan todo lo que se da, fíjese. Y nosotros, gracias a Dios, lo hicimos. Y ahí estaban ellos, pasaron la escuela dominical. Nunca hemos dejado de congregarnos. Y usted igual, hermano, nunca deje de congregarse. ¿Por qué? Porque congregándonos alimentamos nuestra esperanza en el Señor. Amén. Entonces, sí, yo en eso sí, ¿cómo deseamos estar en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia del Señor y gozándonos y alegrando? Esa es nuestra vida, hermanos. Y no debemos de cambiarla por otras cosas. Oiga lo que dice: congreguémonos, leamos la palabra, practiquemos la palabra y vamos a alimentar nuestra esperanza en el Señor. Póngase de pie.